Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer hoy en el capítulo 2, los versículos 1 al 8. Como venimos, estamos en los inicios todavía del libro del profeta Isaías. Esto nos va a llevar, aun cuando la intención no es hacer un estudio exhaustivo, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo partes seleccionadas, pero igual nos va a llevar un buen tiempo. Nos va a llevar tiempo y vamos a leer estos versículos ahora de inicio, pero si Dios permite, hoy vamos a estar mirando todo el capítulo 2. Así que ahora mismo vamos a hacer esa lectura en la porción señalada. Capítulo 2, versículos 1 al 8. Así dice la palabra de Dios. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Tenemos aquí una visión que Dios le dio al profeta Isaías acerca del futuro de Judá y de Jerusalén. Es lo que dice en el versículo 1. Que hemos leído, ustedes pueden volver a mirar ahí. Y contextualizando con el mensaje en general, es la palabra de Dios que confirma para con su pueblo su fidelidad, la fidelidad de Dios para con sus escogidos. Dios es fiel a su palabra, es fiel a sí mismo, es fiel a sus pactos. ¿Sí? ¿Por qué es que Dios confirma? Es lo que estoy queriendo subrayar, destacar, que está aquí, así como en toda la Escritura. Si Dios permanece en sus promesas, en su pacto de redención por sobre todas las cosas, para con el hombre, para con su pueblo, Israel, y después para con nosotros que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, porque hemos sido aceptados en Cristo. No es por nosotros, no es por causa de nosotros, no es porque nosotros sí hemos sido fieles, sino que por causa de su nombre, porque Él es fiel. Entonces Él es fiel a su palabra, es fiel a sí mismo, es fiel a sus pactos. Aunque no dará por inocente al culpable, Él cumplirá lo que prometió. Él cumple lo que promete, lo cual no quita que el hecho de que Dios traerá
toda obra a juicio, así dice su palabra, y Él no dará por inocente al culpable. Y Dios puede hacer todo eso. Nosotros no podemos hacer. Nosotros no tenemos ni la sabiduría, ni la probidad, la integridad suficiente para hacer eso. Pero Dios sí. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Y así como dice también en la carta a los Hebreos, tenemos aquel pasaje donde dice que para acercarse a Dios, el hombre tiene que creer que le hay, dice en la Reina Valera, o sea que Dios existe y que es galardonador, ¿sí? Dios es retribuidor. Ese es el Dios en quien creemos. Él cumplirá lo que prometió porque Él es fiel. En segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice esto acerca de la fidelidad de Dios. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 12 y 13. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Israel, su pueblo escogido, fue infiel. Así como una esposa adúltera es infiel para con su marido. Por eso él usa mucho esa figura. Hay todo un libro que es el libro del profeta Isaías, mostrando clara y crudamente esa penosa verdad. Pero muchos pasajes más de la Escritura, muchos de los libros de los profetas hablan de eso. Aún así, Dios, conforme a esto que estamos mostrando de su fidelidad por amor a su nombre, Dios le promete restauración. ¿Y cuándo sucederá esto? Y es lo que acabamos de leer. Aquí, el versículo 2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Ahí es que va a suceder esa restauración en un sentido pleno, completo. Él mismo, el Señor, será rey sobre la tierra con su trono en Sión, en la santa ciudad de Jerusalén. La revelación completada en el Nuevo Testamento nos muestra que ese rey que va a estar sentado en el trono y que va a gobernar desde Jerusalén es Jesucristo, el Hijo de Dios, exaltado como rey. Nosotros sabemos que así como Él fue obediente, y porque fue obediente hasta su muerte de cruz, Dios le exaltó a Él por sobre todas las cosas, para que el nombre de Cristo sea el nombre que está sobre todo nombre y toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiese que Él es el Señor. Así que Jesucristo va a ser el Rey que va a estar exaltado y que va a reinar en la tierra. Por fin, entonces, por obra de Dios y no de los hombres, habrá un rey justo y habrá gobierno justo sobre la tierra. ¿Cómo anhelamos eso, verdad? ¿Cómo anhela el hombre eso? Y cómo nos engañamos también. Nos engañamos. Sí, estoy hablando en términos generales, ¿verdad? A lo mejor particularmente hay muchos que no nos engañamos también, pero el hombre en general se engaña detrás de los que prometen que van a traer justicia y que van a gobernar con equidad y que van a erradicar la pobreza y cosas como esas. Ustedes saben que la
las Naciones Unidas tienen una organización que se llama FAO, ¿verdad? ¿Qué es el propósito de la FAO? Les voy a decir yo, aunque seguramente que ustedes saben. Y además a ustedes no se les va a escuchar y a mí me van a escuchar todos, ¿verdad? La FAO es el organismo de las Naciones Unidas cuyo propósito, cuya finalidad es erradicar el hambre sobre la tierra. Ese es el propósito. No sé cuántos años ya tiene. Está a punto de conseguir, ¿verdad? No, absolutamente. Según los registros que tiene este organismo, hoy día hay 300 millones de personas que padecen de hambre extremo sobre la tierra. 300 millones es un número gigantesco. Si nosotros, para hacer una relación nomás, creo que Sudamérica tiene 420 millones de personas, algo así, en toda Sudamérica, ¿verdad? Y Estados Unidos tiene un poquitito más que 300 millones. Pero es un número gigantesco. Paraguay tiene un poquito menos de 7 millones de personas. Este es un número gigantesco y este número es de las personas que sufren un hambre agudo todo el tiempo, ¿sí? Que apenas alcanzan así para comer, y muchos de ellos no alcanzan y por eso mueren, ¿verdad? Mueren por falta de comida. Pero vendrá ese rey, y nosotros leímos recién aquí un pasaje que dice que ya no se van a armar más para la guerra, sino que van a cambiar sus armamentos en arados, en asadones, en hoces y todo eso. Jesucristo va a conseguir eso. No van a ser las Naciones Unidas, no va a ser la FAO, ¿sí? No va a ser el hombre. El hombre, ¿por qué es que no consigue estas cosas? Y porque el hombre es injusto y porque no tiene la intención de hacer. El hombre es egoísta y administra, digamos, estas cosas conforme a sus propósitos perversos. Y mantiene en situación de hambre a los pueblos porque quiere seguir manipulando. Esa es la verdad. Esa es la verdad, hermanos. Pero Dios va a conseguir. Dios va a hacer esto. Dios va a ser ese rey justo. Y así como hemos leído aquí, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, porque ya no van a haber guerras en ese tiempo. Dios cumplirá en ese postrer tiempo, en ese tiempo postrero, no por merecimientos humanos, sino porque Dios es fiel a cumplir el pacto que hizo y que prometió a Abraham, que confirmó en Isaac, en Jacob y por sobre todo en Cristo, que cumplió y confirmó en Cristo. Y en Cristo alcanzó, así como fue el diseño desde el principio, cuando le dijo a Abraham, cuando le reveló a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Y nosotros estamos ahí, ¿sí? El gentío, el mundo gentil, es decir, los que no eran el pueblo de Israel, a quien Dios llamó en principio, nosotros hemos sido alcanzados gracias a que Dios envió a sus embajadores a que vayan por todo el mundo y predicaran el Evangelio. En cuanto a Israel, la palabra de Dios dice que no ha sido desechado. Les invito a mirar brevemente en Romanos capítulo 11.
Versículo 1 y la primera parte del versículo 2 es lo que voy a leer aquí ahora. Romanos capítulo 11 dice así, en el versículo 1 y la primera parte del versículo 2: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, dice Pablo, que era israelita de la tribu de Benjamín. La transgresión de Israel dio lugar a nuestra salvación. Nosotros que no éramos pueblos, ¿sí? Nosotros gentiles de nacimiento, no éramos pueblo, pero ahora hemos venido a ser pueblo por la transgresión, porque la transgresión de Israel permitió eso. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando empieza la predicación? Pablo incluso empieza a predicar y va primero a los judíos, ¿sí? Pero cuando los judíos rechazan de una manera final, terminante, entonces él les dice, bueno, me voy a los gentiles ahora. Porque para eso le llamó Dios, y ese era el diseño de Dios. En Romanos capítulo 11 también, que hace un momentito leímos unos versículos, en los versículos 23 al 26 dice: y aún ellos está hablando del pueblo de Israel, de la nación de Israel, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, aquí se refiere a nosotros, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, es decir, los israelitas, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Es esto que hemos leído aquí en el versículo 2. Confirmará en el monte de la casa de Jehová. El monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Antes que suceda esto, hermanos, esta restauración, el pecado habrá sido juzgado, porque eso tiene que hacer Dios, ¿sí? Las perfecciones de Dios, la justicia de Dios hacen necesario eso. Esto estamos viendo en la hora de la escuela dominical, en el libro de Nahum. Dios es tan santo que el pecado no puede ser pasado por alto, y el pecado tiene que recibir su retribución. Dios va a hacer eso previo a la restauración plena, a la consumación de sus planes de redención y restauración. El cumplimiento cercano de la profecía de Isaías se dio para Israel con el cautiverio, primero el reino del norte, después el reino del sur, y luego con el regreso de el reino del sur a Jerusalén. El cumplimiento pleno está en el futuro todavía. No se puede hablar todavía de que Israel ya ha sido restaurado, aunque haya un retorno, aunque haya una
aunque se haya establecido otra vez como Estado, reconocido como nación, la restauración de Israel todavía está en el futuro, la restauración así como Dios como Dios diseñó, porque esa restauración va a ser plena y completa. Está próximo ese tiempo postrero. Cristo el Rey va a juzgar desde Jerusalén, y todo esto que leímos acá, que los presupuestos de armamento y todo eso van a volverse en instrumentos de trabajo para alimentar a todos, ¿sí? Para que ya deje de existir esto que nosotros hemos mencionado recién. Este hambre tan triste, tan acuciante, y que no necesita existir, no debe existir, porque hay alimentos para todos en la tierra. ¿Sí? Hay alimentos para todos. Así es. Bueno, Jesucristo va a poner fin a todo eso. En cuanto a nosotros, los que hemos creído, ya nuestros pecados han sido juzgados. Sabemos eso, ¿verdad? ¿Dónde fueron juzgados? Fueron juzgados. Nosotros hemos sido encontrados culpables, pero dice que Dios cargó en Él, en nuestro Redentor, en el Cordero, en Cristo. Él cargó el pecado de todos nosotros. Por eso es que nosotros ya no somos reos de condenación. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Ya nuestros pecados han sido juzgados y la deuda ha sido pagada, ha sido cancelada. Leemos eso en la palabra de Dios, por ejemplo en la carta a los Colosenses, donde dice que Jesucristo en la cruz pagó todos nuestros pecados y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Clavó en la cruz. Por sus heridas Dios nos salvó, nos perdonó, nos reconcilió. Pero el mundo en general y cada nación sobre esta tierra sigue rechazando a Cristo, y por eso dice ahí en el capítulo 2 que leímos recién, en el versículo 12, día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y en el versículo 17, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado aquel día. ¿Sí? Estos son versículos que estamos mencionando, no leímos al principio, pero les dije vamos a ir llegando hasta ahí. Y en estos versículos que mencionamos ahora, el 12 y el 17, habla de que el juicio va a venir, vendrá sobre todo enaltecido. Solamente Jehová será exaltado aquel día. Algunas lecciones que podemos y que debemos en realidad aplicar de este pasaje. Aquí en el capítulo 2 quiero releer en algunos casos y leer otros que no hemos leído. El versículo 6 dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Dios le había advertido desde un principio cuando iban a tomar posesión de la tierra, y pues podemos mirar rápidamente en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, cuando Dios les había advertido contra las costumbres de estos pueblos en cuyas tierras ellos iban para tomar posesión. Y dice: versículo 10 en adelante: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Versículo 11: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque abominación para con Jehová
Es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Cada pacto de Dios buscó y busca que el corazón del hombre le honre a él. Ese era el compromiso en algunos pactos que Dios hizo con el hombre, en el que estaba involucrada la voluntad y la obediencia del hombre. Cada uno de esos pactos fracasó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre fracasa, ¿verdad? Entonces el pacto que permanece es el pacto hecho por Dios consigo mismo. El pacto, finalmente el pacto sellado con la sangre de su Hijo Jesucristo. A través del tiempo, cada vez que el hombre se alejó y fue rebelde, persistente en su rebeldía, Dios ciertamente hizo esto que leímos hace un momento: ciertamente tú has dejado tu pueblo. Dios dejó a su pueblo, y los hombres una y otra vez, en su soberbia, demandaban de Dios y pedían que Dios les salvara. Eso vemos un montón de veces, por ejemplo, en el libro de los Jueces, porque ellos decían: nosotros somos tu pueblo, pero siempre desobediente. Ya cuando Jesucristo se manifiesta, en Juan capítulo 8 podemos leer eso. Los fariseos y los sacerdotes y todo eso decían: nosotros somos linaje de Abraham, nosotros somos el pueblo, nosotros tenemos a Dios por Padre. Y Jesús, ¿qué les dice? Jesús le dice: el padre de ustedes es Satanás, ¿sí? Y ustedes la obra de su padre quieren hacer. Si ustedes fueran hijos de Dios, entonces la obra de Dios ustedes harían. Así que ellos pensaban que por ser pueblo de Dios, Dios iba a ser complaciente con el pecado, pero así como leímos: ciertamente tú has dejado a tu pueblo. Qué equivocado está el pueblo de Dios, el pueblo que lleva su nombre, cuando piensa que Dios va a permanecer con ellos cuando ellos le abandonan. Los judíos en el tiempo de Jesús decían estas cosas, y Jesús les mostró claramente. En Juan 8:47, por ejemplo, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dios conoce eso, hermanos. A Dios no le engaña nuestro certificado de bautismo, por ejemplo. No, Dios no se fija en esas cosas. Dios no se fija en que nosotros figuramos en la membresía de tal o cual iglesia, o que siempre luego nosotros fuimos de una X religión. No, eso no cuenta. No cuenta para Dios. Él sabe que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aunque ellos le decían: nosotros tenemos a Dios por Padre, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia verdadera. Eso ya es parafraseando. No oír las palabras de Dios es no hacer caso. Ellos tenían las palabras de Dios, a ellos se les dio, tuvieron ese privilegio, así como nosotros hoy. Qué privilegio, hermanos, tener hoy, después de tanta gente que dio su vida, muchos fueron quemados en hoguera, gente que traducía la Biblia al lenguaje del pueblo era quemada por orden de los sacerdotes, de los jefes religiosos, ya en tiempos del cristianismo. Y eso conocemos, sabemos eso, ¿verdad? Tanta gente que dio su vida por eso, y nosotros tenemos este privilegio. Todos nosotros aquí en este país podemos tener esto y nadie nos va a perseguir por eso. ¿Sí? Qué pena que tengamos esto y esté guardado en tantas casas, ¿verdad? Está guardado. Yo llegué ya a tantas casas en donde se me
donde pregunté, ¿y ustedes tienen Biblia? Sí, vení por acá, está mi Biblia. Así, brilla como oro aquí, ¿sí? Y está limpita, nuevita. Ni ajada no está. Hace 30, 40 años que tienen ahí. Pero está nomás ahí, está de adorno o está como amuleto. Sin embargo, es un privilegio que tenemos para que podamos leer y aprender de ella el camino que el Señor quiere que andemos, hermanos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, dijo Jesucristo. No es cristiano el que es de nombre, hermanos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, Jesús le advierte a la iglesia, en este caso a la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, y le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué tienen que ver sus obras, verdad? Porque el Señor le dice: yo conozco tus obras. Nosotros sabemos con una doctrina sana que la salvación es por gracia, ¿verdad? Esa es la sana doctrina. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Y entonces, ¿qué tiene que ver? Y tiene que ver todo, porque la fe obra por la obediencia a la palabra de Dios. Y los mismos pecados que Dios denunciaba a Israel se repiten a través del tiempo. Los mismos pecados. Pueblos que se llaman pueblo de Dios repiten los mismos pecados. La avaricia, el amor al dinero más que a Dios. El que ama el dinero y los bienes de este mundo. Eso yo estoy mencionando porque está mencionado aquí en el pasaje que leímos y en los versículos 7 y 8, que ya no voy a releer ahora, pero ustedes pueden mirar si quieren confirmar. El amor al dinero y a los bienes de este mundo, y nunca se sacia. El que ama el dinero y los bienes de este mundo más que a Dios, siempre piensa que le falta un poquito más. Falta un poco. Y la gente se extraña siempre, por ejemplo, de alguien que delinque y roba, desfalca, defrauda, y después es sorprendido por el sistema judicial y aparece en los medios de comunicación, y la gente dice: ¿por qué será que hace si él tanta plata tiene? El que ama el dinero no se saciará de dinero, dice el Señor. ¿Sí? Nunca está satisfecho. Piensa siempre que le falta un poco más y nunca es suficiente. Y en el versículo 6, que menciona sus costumbres, a las antiguas costumbres de los pueblos paganos, que hasta hoy día son las costumbres de nuestros pueblos también lejos del Señor. Agoreros que consultan con los muertos, sortilegios, magia, hechicerías, lo mismo de antes, y no hay nada nuevo bajo el sol, como dice en el libro de Eclesiastés. Estas costumbres permanecen en nuestras naciones que se dicen cristianas. Respecto a la idolatría, también mencionada en el versículo 8, el Señor avisa que Él quitará todo eso. Aquí en el versículo 18 dice, Isaías 2:18 dice: y quitará totalmente los ídolos. Y el versículo 20: aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Hoy día estos ídolos que hizo el hombre con sus manos llenan los templos, las plazas, las esquinas de las calles, las avenidas de nuestras ciudades. Por acá tenemos también las casas, los santuarios llenos precisamente
de todo aquello que Dios tan claramente dice que abomina. Y por eso es que en el versículo 9 dice, no los perdones. Qué duro es, ¿verdad? Duro es. No los perdones. Si yo fuese, a lo mejor si a mí se me encarga aplicar o dictar sentencia, a lo mejor yo le voy a perdonar a muchos de ellos. ¿Y saben por qué? Porque yo soy corrupto. Yo soy hombre corrupto. Yo no tengo la justicia que Dios tiene. Pero Dios es justo y santo. Y un Dios justo y santo, un juez justo no puede exculpar al culpable. Por eso es que tenemos que conocer a Dios, hermanos, y tener temor. No podemos escuchar su palabra, su orientación y decidir nomás no hacer caso pensando que eso no va a tener ninguna consecuencia, porque Dios es bueno. Tenemos que conocer el carácter de Dios completamente. Los delitos del hombre van a recibir su retribución. Él no va a perdonar el pecado. Sin embargo, hay esperanza. El llamado al arrepentimiento está todavía hoy vigente. Así que, ¿por qué no mejor no abandonar hoy la rebelión, el pecado, y arrojar hoy nuestros ídolos? Abandonar hoy la rebelión, la altivez, la soberbia, creer y confesar a Cristo como único y suficiente Salvador y Señor, y estar completos en Él. El versículo 22, el último versículo del capítulo, dice: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Dejar de confiar en hombres, en líderes políticos o religiosos que van por caminos torcidos, que no permanecen en la eterna e inmutable palabra de Dios, que no aman las enseñanzas de la Biblia. Dios dice, déjense de eso, dejen de amar la aprobación de los hombres. Los hombres, hermanos, nunca, pero nunca van a aprobar lo que Dios aprueba. El sistema mundial, así como hoy está, nunca va a aplaudir, nunca va a aprobar lo que Dios aprueba, salvo que se arrepientan de sus pecados. Los que se arrepienten de sus pecados, sí. Muchos en el tiempo que Jesús estuvo ministrando en la tierra creían en Él. Como último pasaje les quiero llevar a mirar en San Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Juan 12, 42 y 43. Dice: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto sigue igual hoy, hermanos. El que quiere ser de Cristo tiene que decidir obedecer a la palabra de Cristo. Inclusive esto que dice aquí en el versículo que hemos leído, el último del capítulo: dejaos del hombre. Dejen de amar la gloria del hombre y obedezcan al Señor. Oramos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por poder conocerte a través de ella, por poder conocer que en ti hay perdón, se derrama tu misericordia y está a nuestro alcance tu gracia para que sea redimido todo aquel que quiere venir y tomar gratuitamente, Señor. Gracias porque esa redención, ese rescate ha sido pagado
con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Señor, que amemos tu palabra y amemos, Señor, el ser portadores de este mensaje también para todo aquel que quiera oír. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios, tu palabra oye. Gracias por Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Bendecidas.